Una constelación es un grupo de personas que se reúnen y hay una persona que dice, mira, pues yo quiero constelar mi relación de pareja. Entonces el constelador pregunta a alguien de los que están aquí quién te quiere representar a ti. Una vez que ha colocado a los personajes, lo que ocurre es un movimiento en el que los representantes siempre se les dice dejar que el cuerpo os guíe, y son claves que le dicen al constelador qué es lo que está pasando en el sistema familiar de la persona que va a constelar. El yaciente simplemente es una persona que falleció antes de que yo naciera. Alguien a quien no se le pudo hacer un duelo. Cuando eso se queda inconcluso, somos nosotros los que perseguimos a esa energía. Y esa energía es una energía de estancamiento. Pero tú estás en la vida y estás llevando la misma vida que esa energía cuyo destino era no nacer. Benditas constelaciones. No sabes cuándo te va a venir la respuesta, pero de repente se te planta delante la solución. Pero no puedes tener expectativas, porque cuando tú tienes expectativas, tú dibujas la solución. Y esto no funciona así. Lo que he aprendido es a no juzgar, a aceptar lo que me toca, porque cuando uno acepta lo que le toca, ya se produce un cambio. Ya no estoy en la lucha, porque la lucha crea más lucha. Bienvenido a Desafiando la Duda, María José. Lázaro Gutiérrez, ¿cómo estás? Pues estupenda, encantada de estar aquí con vosotros, que me habéis recibido muy bien y nada, aquí expectante. Bueno, pues para quien no la conozca, consteladora y también psicoterapeuta, ¿no? Y empezaste también a estudiar el árbol transgeneracional. Me gustaría un poquito que explicaras qué es el árbol transgeneracional y también las constelaciones, para aterrizar un poco y ya desde ahí empezar a sembrar el camino a entender todo ese mundo. Pues mira, el árbol transgeneracional es un árbol familiar. Es el family tree que decimos en inglés. Es el árbol como un árbol donde están las ramas y en cada rama hay un ancestro. Yo estaría en la rama más baja y luego o al revés, como lo quieras ver. Por encima de mí están mis padres, mis hermanos mayores si los tengo, mis abuelos, mis tíos, mis bisabuelos, etcétera, etcétera. El árbol familiar se compone siempre de todos aquellos ancestros de los familiares, los hermanos, nacidos y no nacidos. Quiero decir, no solamente los que han nacido, sino abortos, niños pequeños que murieron y que se ha olvidado de ellos, o porque no se les pudo hacer un duelo, o porque fue muy trágico y muy doloroso, ¿vale? Situaciones, todo entra en el árbol familiar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hacemos el árbol, lo primero que pedimos son los nombres de los familiares. Siempre hacemos normalmente hasta cuarta generación. Nombres de familiares, fechas de nacimiento, fecha de defunción, si ha habido algún aborto, si algo trágico o tragedia en la familia que se sepa. Pero normalmente cuando hay un bloqueo, la persona que viene a hacerse el árbol o una constelación, que voy a explicar ahora lo que es, viene porque tiene algún bloqueo, porque algo le cuesta muchísimo en la vida, porque se manifiesta un bloqueo de dinero, de pareja, de rabia, se me repiten las mismas situaciones siempre, ¿vale? Y entonces vamos a buscar en el árbol esa lealtad o ese hilo invisible que une a un ancestro o a mi padre o a quien sea. Yo siempre digo, del que yo llevo el perfume. Entonces, llevo el perfume de algo que no terminó, de algo que quedó inconcluso, de una situación dolorosa, vergonzosa, de una tragedia. Y mi ancestro lo vivió a lo mejor versión 1900 poco y yo lo vivo versión 2025, pero es la misma situación, es el mismo bloqueo, ¿entiendes? Imagínate que mi abuelo tuvo que no sé. Es mi padre, pero ya cierra. Imagínate que un ancestro, para su supervivencia, porque el árbol siempre
todos nuestros ancestros, todo se mira por supervivencia, ¿vale? Todo tiene un sentido de supervivencia. Entonces, en 1900 y poco, Sí. pues tiene que guardar grano, tiene que guardar comida, incluso a veces robar, para poder subsistir, para poder sobrevivir. Eso que ocurre 2 generaciones por encima de mí, en mi vida se va a presentar pues en forma de que alguien me va a robar a mí o yo voy a robar a alguien, o en forma de multa. Pues siempre me llegan multas, solamente tengo multas. Entonces hay que mirar en el árbol, cuando lo hacemos con todos esos datos que yo te he dicho, vemos a quién sigo yo, a quién soy leal, a qué familiar o a qué situación, que, ojo, siempre es por supervivencia en el árbol y hay que mirarlo con mucha humildad y con mucho respeto, yo estoy siguiendo. El árbol familiar, tengo aquí alguno. El árbol familiar simplemente es un árbol, lo construimos, ¿vale? Con sus ramas y tiene sus características. A las chicas las ponemos como círculos, a los chicos como triángulos, es decir, tiene sus mecanismos. Pero no es un árbol, es algo vivo, aunque se dibuje en papel, porque nuestros ancestros eran seres vivos, ¿vale? Mis padres son mis padres, viven, mis hermanos, aunque estén muertos, ¿vale? Todos entran en el árbol. Las constelaciones, el árbol lo hacemos en un papel, ¿vale? Lo dibujamos, ponemos los datos. Una constelación, las constelaciones también tienen que ver con el árbol familiar. Las constelaciones, a través de representantes. Bueno, primero tengo que decirte que hay varios tipos de constelaciones. Bert Hellinger, que fue el creador, las creó grupales. Es decir, yo voy a que me constelen, ya hay un grupo de personas y yo tengo un problema, tengo un bloqueo. ¿Y las personas, perdón que te interrumpa, María José, me conocen o tienen que ser familiares o pueden no tiene ser? por qué. Vale. Surge de las terapias, por ejemplo, de la Escuela de Palo Alto, de Virginia Satir, que eran terapias familiares, donde descubrieron que cuando el psicoterapeuta estaba con la familia trabajando, cuando faltaba un familiar y ponían a otro personaje, no pasaba nada. Se podía seguir trabajando, ¿vale? Entonces, ¿qué es una constelación? No son las estrellas. Una constelación es un grupo de personas que se reúnen, no tienen por qué conocerse y de hecho cuanto menos se conozcan mejor, y hay una persona que se quiere constelar y esa persona dice, mira, pues yo tengo, en 3 palabras, no más, 3 cosas, quiero constelar mi relación de pareja o mi relación con el dinero o mi empresa no funciona. Entonces, el constelador siempre le va a pedir, desde el respeto, pregunta a alguien de los que están aquí, ¿quién quiere hacer de ti? ¿Quién te quiere representar a ti? Si acepta representarte a ti. Entonces, esa persona se acerca y le dice, oye, ¿quieres hacer de mí en esta constelación, por favor? Dice, pues sí. Imagínate que es con un tema de pareja, pues saca el patrón de pareja de tu sistema familiar o saca la pareja. Pues tiene que pedirle a otra persona que haga de pareja y que los coloque en el espacio como él piensa que la pareja, que el conflicto, que el dinero está con respecto a esa persona, a él o a ella. ¿De acuerdo? Una vez que ha colocado a los personajes, lo que ocurre es un movimiento en el que los representantes no utilizan la cabeza, siempre se les dice no la cabeza, dejar el movimiento, dejar que el cuerpo os guíe. Entonces el representante se puede ir al suelo, el otro se puede alejar y salir del grupo, del círculo de personas, y son claves que le dicen al constelador qué es lo que está viendo, qué es lo que está pasando en el sistema familiar de la persona que va a constelar. Es lo mismo que en el árbol familiar, es decir, hay
un conflicto que se ve, en el que hay que ir metiendo más personajes de su sistema familiar y vamos a llegar al bloqueo. ¿Dónde se quedó el amor bloqueado? Vale. ¿De acuerdo? Eso es una constelación. Puede ser individual, se puede hacer con muñecos y pueden ser fluviales. El maestro Juan Carlos Arias Quintana también creó, a partir de los órdenes del amor de Bert Hellinger, las constelaciones fluviales. Vale. En el árbol transgeneracional, has dicho que, por ejemplo, una persona puede tener tendencia, has dicho, no sé si era Rob, no me acuerdo qué ejemplo has puesto, pero como si mi bisabuelo... He dicho, imagínate que tu bisabuelo, Sí. en una época que le tocó vivir, en la que había escasez, había guerra, imagínate que se encarga de una hacienda y parte de lo que tiene que recoger de la hacienda, pues algo se guarda para alimentar a la familia. Por ejemplo, esto se me ha dado muchas veces, ¿vale? Esa situación. Y la persona no viene por eso, la persona viene porque en su vida siente que siempre le están robando, siente que le roban, siente que la estafan. Entonces, cuando a ti te llega alguien diciendo, mira, es que yo tengo un conflicto y es que desde que tengo uso de razón me siento estafada. Me siento estafada cuando me pagan, me siento estafada en todo lo que hago, siento que la gente me engaña. Pueden ser muchas cosas, pero una de las dinámicas que se ve tanto en constelaciones como en el árbol transgeneracional, pues por ejemplo es un ancestro o que ha robado o al que han robado o que ha perdido una herencia. ¿Entiendes? Sí, pero es una pérdida. Ok, pero por ejemplo, ahora ya lo he entendido, perfecto, pero ¿cómo, por ejemplo, una persona como tú que se dedica a esto, si yo llego con un problema, cómo podemos dar con que mi bisabuelo, porque hasta 4 generaciones, pasó esa situación? Porque si yo no la sé, ¿cómo se puede llegar a dar? Bueno, hay una serie de preguntas que hacemos primero y Vale. En el árbol familiar te he dicho que preguntamos o yo les pido, mira, nombres, fechas de nacimiento, fechas de defunción. Hay veces que no tenemos muchos datos, pero a veces solo por el nombre ya se sabe. Es decir, yo me llamo Juan, mi padre se llama Juan, mi abuelo se llama Juan y le pregunto qué pasa con el abuelo Juan. Dice, pues el abuelo Juan le gustaba mucho la fiesta. ¿Qué quiere decir que al abuelo Juan le gustaba mucho la fiesta? Pues al abuelo Juan le gustaba mucho salir. Claro, hay que profundizar en esos datos que la persona que viene muchas veces no los tiene. Pero lo sacamos a veces simplemente por el nombre, porque coinciden las fechas, por fecha de nacimiento, por fecha de defunción. Es decir, hay varios personajes en el árbol transgeneracional que nos da las claves. Hay veces que cuando sacamos al yaciente, que el yaciente simplemente es una persona que falleció antes de que yo naciera. Puede ser un aborto de una abuela, puede ser un hermano mío que muriera o un aborto en horizontal o en vertical. Es decir, alguien a quien no se le pudo hacer un duelo. Algo que se quedó inconcluso. Cuando tú, por dolor, en este caso, por no poder hacer un duelo, eso se queda inconcluso, no se trata como la gente piensa que el muerto te atrapa a ti. No. Eres tú, por ese amor infantil que tenemos cuando somos pequeños, ese amor mágico de que nosotros podemos ayudar a nuestros padres y a todo lo que nos rodea. Somos nosotros los que perseguimos a esa energía, ¿entiendes? Sí. Y esa energía es una energía de estancamiento. Es una energía que no ha evolucionado. Por destino le ha tocado no nacer, por ejemplo, ¿vale? Pero tú estás en la vida y estás llevando la misma vida que esa energía cuyo destino era no nacer, que es una energía estancada, es una energía que no evoluciona y que tampoco lo dejamos evolucionar donde tenga que evolucionar porque lo atrapamos. ¿Entiendes? Totalmente. Entonces son personas que muchas veces están bloqueadas,
que les va a lo mejor bien en un aspecto de la vida, pero por ejemplo no encuentran pareja o no encuentran trabajo, están apáticos siempre, sienten un vacío interior muy, muy importante y no es depresión, porque la depresión es otra cosa, ¿vale? Entonces, miramos a partir del síntoma que trae el paciente, o el cliente, perdón, siempre miramos ese vínculo en el árbol, ¿vale? Pero lo miramos igual en una constelación. Yo normalmente hago árbol primero y después constelación. Vale. Para aterrizarla aún más, Sí. y que tanto Víctor como yo, está ahí Víctor, te he pillado, podamos entenderlo un poquito más. Si, por ejemplo, quisiera aprender y que me hicieras a mí un árbol transgeneracional, o no a mí directamente a mí, ponerme como ejemplo, ¿cuál es la dinámica? Pues primero Porque has dicho antes de empezar como que me estabas poniendo los objetos enfrente. Eso para constelarte individual. Pero, por ejemplo, tú imagínate que tú quieres que yo te haga el árbol, pero Sí. yo lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué quieres trabajar? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu bloqueo? ¿Qué es lo que te impide hacer la vida que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que sientes que se te repite? Te pregunto. Amén. Ya que estamos. O Víctor, ¿qué queréis? Algo que queráis solucionar, aunque no sea verdad. Bueno, yo prefiero que sea verdad. Algo que me gustaría solucionar. Se puede trabajar el árbol transgeneracional con empresas, con negocios y las constelaciones también, ¿eh? Hay constelaciones organizacionales. Yo no sé esto cómo va a salir. Pues venga, pues vale, puedes repetirme y yo me voy a centrar e intentar decirlo. Sí, si tú llegas, Sí. Cuando tú llegas o alguien me llama, yo lo primero que le pregunto es, ¿qué te quieres trabajar? En este caso, poder conseguir con Víctor que, desafiando la duda, llegue a más oyentes y podamos alcanzar el poder vivir de un proyecto como sea conocer a gente y que podamos aportar valor a quien nos escuche. ¿Pero te lo quieres trabajar para abarcar más o porque tú sientes que hay algo que impide que el programa avance más? No, yo creo que es... ¡Guau! No sabría decirte. Claro, porque si tú tienes la seguridad de que el programa está avanzando, de que tu empresa se está extendiendo, no se toca nada, lo que funciona no se toca. Pero si tú sientes que necesitas un empujón, que hay algo que todavía necesitas para que esto llegue a más gente, ese es el bloqueo que hay que buscar. Opción 2. ¿Vale? Vamos a ir indagando. Y además has metido a Víctor. Correcto. Vale, pero nos vamos a centrar en ti. Luego Okay. vemos a Víctor. Vale, Víctor no tiene micro, no se le va a escuchar. Bueno, nos vamos a centrar en ti. Vale. Yo he percibido que puede haber algo que tú sientes que quieres que esto llegue a más gente y que todavía no llega, pero que es lo que quieres, ¿vale? Correcto. Entonces te diría, mira, tráeme nombres, fechas de nacimiento de tu familia, padre, madre, si alguno ha fallecido, qué número de hermano eres, los hermanos, si tienes hermanos mayores. ¿Cuántos hermanos tienes? Una. ¿Mayor que tú? Sí. Vale. Tú eres Juan. ¿Cómo se llama tu padre? Juan. ¿Y tu madre? Teresa. Vale. Si no quieres decirlo... No, que va. Quiero decir. Estamos en casa. Vale. Y a través de la información de los abuelos de un lado, de los abuelos de otro, buscaríamos qué hay que te está impidiendo expandirte. Porque te lo voy a poner claro. También preguntaría, ¿tu madre ha tenido algún aborto? No. Antes que tú sepas, no. No. Y Además, a una vez se lo veces- pregunté por curiosidad. A veces ellas tampoco, hay abortos que no lo saben, que no lo sabemos las mujeres, es una pérdida que pensamos que es una menstruación o lo que sea, ¿vale? Pero en constelaciones y en el árbol sí que se sabe, ¿vale?
Además, yo hago morfopsicología y si te miro el rostro, te lo saco también. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo quiero que mi empresa, que mi trabajo... Te voy a decir tu caso, Sí, totalmente. sin dar más detalles, pero tu caso. Mi empresa, mi negocio funcione y está, pero le falta un empujón, ¿vale? Pues tanto en el árbol, no te voy a pedir más detalles porque sería público y... Me da igual, ¿eh? De verdad. Sí, Todo vale. porque sea... Bueno, te lo yo juro. te preguntaría, Carta libre. siempre te preguntaría, para hacer el árbol, pues preguntaría esos datos, ¿vale? Eso, de momento, yo hago el árbol y te digo, vale, tu abuela tuvo alguna pérdida, eso hay que mirarlo siempre. Las pérdidas de hijos, los abortos, eso hay que mirarlo siempre y hay que ponerlos. ¿Hay gemelos? Te pregunto, que tú sepas. Creo que tuvo una pérdida. Tu abuela, una de tus abuelas materna o abuela paterna. Creo materna, diría. Vale, pues ya tenemos un aborto, una pérdida por ahí, ¿vale? Una pérdida, un aborto, imagínate a una mujer embarazada, ¿vale? Y tiene una pérdida. Es una la mujer es como, imagínatela como si fuera tu proyecto. Tú eres la mujer y el proyecto es el niño. Si el niño no nace, el niño es igual a proyecto, igual a empresa. No nace. Se ha quedado estancado. ¿Me entiendes? Totalmente. Eso lo vemos también con los muñecos individual o en constelaciones. Entonces, probablemente tú estés ligado o en lealtad a ese aborto de tu abuela o a un aborto de tu madre que no lo ha contado o que no lo sabe, ¿sabes? Que no fue consciente, es inconsciente, no fue consciente. Y entonces tus proyectos, que habrás tenido varios, nunca salen o nunca llegan a donde tú quieres que lleguen. ¿Es así? No. Dime. No lo son. Los proyectos que he llevado a cabo, bueno, uno me echaron de mi propia empresa. Es que yo te he entendido mal. O sea, me has dado la razón. No llegan a buen puerto. No, pero otro proyecto que tengo sí que va perfecto y va en danza hacia ¿Cuánto tiempo? 3 años atrás. Y sigue el proyecto. Sigue. Pero sigue como tú quieres, que es la pregunta que tú me has hecho. Bueno. Ese proyecto sí. Vale, pues entonces tiene que haber algo en el árbol que hace que haya proyectos que no salen como tú quieres. ¿Y tú crees, ahora aterrizándolo un poco más a nivel general, que no hay veces que simplemente hay una mala ejecución, ya no porque sea algo que sea transgeneracional, sino una mala decisión de la persona por la circunstancia? ¿Y esa mala decisión y esa mala ejecución, tú no crees que puede ser también del árbol familiar? Sí. Porque puede haber en el árbol... A ver, tenemos que entender que tenemos el inconsciente individual, es decir, lo que yo tengo que liberar aquí en esta vida mío, el inconsciente familiar, que es lo que nos fastidia un poco la vida, y el inconsciente colectivo. Y todo es nuestro, es como un iceberg. ¿Qué vemos del iceberg? La punta, todo lo demás está oculto. Entonces, dentro de mi inconsciente individual puede ser que yo me boicotee a mí mismo. ¿Por qué? Porque tengo una creencia de cuando yo era pequeño que en casa o trabajas mucho o las cosas no salen adelante o el dinero no crece en los árboles. Y eso que yo lo he vivido de pequeño lo tengo grabado y funciona como un programa inconsciente, como un virus de ordenador. Y me boicoteo sin darme cuenta, puede ser mío. Pero muchas veces se libera muchísimo antes cuando me doy cuenta de que yo llevo un programa que me viene del árbol familiar en el que mis proyectos, en este caso, que es lo que estamos trabajando, no salen o no son todos lo exitosos que yo quiero. Porque tienes un proyecto de 3 años que te funciona. Pero y entonces yo te pregunto,
¿Hay algún niño o alguien que falleciera con 4, 5, 6 años? Porque me han llegado casos de personas con la misma situación que tú y descubrimos en el árbol pues un chaval, una chica, que pues un accidente o cualquier cosa que falleció. Eso se ha mantenido en secreto en la familia. ¿Por qué? Porque es algo injusto e injustificable. La familia no puede gestionar ese dolor. Y eso se queda inconcluso y como un secreto. Lo que se transmite no es el hecho, es la emoción, es lo no vivido, es lo ocultado, lo escondido. ¿Pero por qué? Porque no lo he podido gestionar. Porque para una madre que se le muera un hijo por un descuido, por una mala gestión, una mala gestión de mi empresa ahora, puede ser que yo tengo 8 hijos y me descuido y uno me cruza la calle y se cae a una acequia o lo pisa un carro de la época. ¿Entiendes? Porque una mala gestión es una mala gestión. Y dependiendo de dónde lo apliques. Eso que quedó en secreto, eso es lo que me está causando en mi vida, porque llevo yo el programa, no lo lleva mi hermana, ni lo lleva mi hermano. A veces cuando el programa es muy grande, se divide entre varios hermanos, ¿vale? Lo llevo yo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para solucionar eso? Y te aseguro que funciona 100%. Solamente con darle su lugar en el árbol. Porque en el árbol familiar no está puesto. Cuando yo te pregunto a ti, dime todos tus tíos, me dices todos los vivos. No me dices ese que falleció. Totalmente. De hecho, nunca tiendes a pensar. O sea, si lo piensas, claro, pero no lo sueles decir. Imagínate que tu madre hubiera tenido un aborto. Y yo te pregunto, ¿cuántos hermanos sois? Y me dices, una hermana mayor y yo. Y te digo, pero si tienes un aborto, tú no eres el segundo, eres el tercero. Y si tú eres el tercero, ocupas el número 3, ese es tu lugar. Si estás ocupando el de hijo número 2, ¿qué lugar estás ocupando? Porque ya entramos de lleno en lo que son los órdenes del amor. El orden. El orden es primordial. De hecho, Bert Hellinger decía que no se puede dar el amor si no hay orden. Y el orden es que el árbol, la familia se ordena por orden de llegada. Nazcas o no nazcas, hayas vivido o hayas muerto al nacer. Todos son importantes y todos tienen su lugar en el árbol familiar. En el momento en que tú hay uno al que excluyes porque fue muy doloroso su pérdida o vámonos a algo, imagínate un bisabuelo, un abuelo o un tío que bebe. Y la familia es una familia que la bebida no la puede tolerar, el alcoholismo fuera. Se produce un hueco donde tenía que estar ese familiar. Y en sistémica el árbol no permite huecos por arriba. Va a venir alguien de una generación posterior y va a ocupar ese lugar. Si hemos desconsiderado, si hemos excluido del árbol a alguien porque bebía, 3 generaciones más abajo yo voy a tener a alguien, o yo, o mi pareja, que van a ser o igual u opuestos, porque funcionamos en polaridades. O me voy a traer a un novio que va a ser alérgico al alcohol, o me voy a traer a uno que beba. A uno que dice la familia que es un bebedor, que es un alcohólico y lo han excluido. No sé si me estáis entendiendo. Yo sé que esto es un poco complejo. Sí, pero me parece como... O sea, ¿cómo...? Me estás diciendo que si, por ejemplo, una persona que se pelee con su madre, por lo que sea, y pierde la relación con ella, cuando tenga una hija, si la tiene, y su hija tiene otra hija, es decir, sería la nieta,
la nieta va a vincularse o va a No intentar... necesitas irte tan lejos. Si tú tienes un conflicto con tu madre y Vale. dejas de hablarte con tu madre, la rechazas, vas a tener una hija que va a ser como tu madre. Como tú piensas que es tu madre, no como tu madre es. Porque cada uno, si sois dos hermanos, imagínate una familia de 4 hermanos, para agrandar un poco más el tema. Cada uno a su madre lo va a vivir de una manera diferente. No todos los hijos tienen la misma relación con la madre o con el padre, ¿entiendes? Pero el como tú vivas la relación con tu madre, y eso se da muchísimo. Y te tengo que decir que yo lo he vivido. Lo peor que me pudo decir a mí mi hijo un día es: mamá, estás hablando como la abuela, como mi madre. Lo que yo criticaba a mi madre, mi hijo me lo señaló a mí. ¿Lo entiendes? Es decir, lo que estamos haciendo, estamos juzgando. Y cuando el orden es que los que llegan antes tienen, entre comillas, prioridad sobre los que vienen después. Es decir, tú como hijo, a tus padres, por el simple hecho de que te han dado la vida, los honras y los respetas. Eso no significa que si son padres que llevan dinámicas tóxicas de malos tratos, de abusos, etcétera, tengas que ir a comer con ellos los domingos. No. Para eso vivimos en un espacio-tiempo, en la tierra, en este país, donde hay unas leyes, hay unas normas que te van a ayudar. Es decir, lo primero cuando ocurre algo de ese tipo es: oye, me alejo, denuncio o lo que tenga que hacer. Pero luego me lo trabajo, porque si no, lo voy a vivir en otras relaciones, en el trabajo. ¿Cuántas veces viene la gente a decirme: mira, es que tengo un conflicto con mi madre, con mi padre? Y luego le digo: ¿y en el trabajo? Y dice: pues con mi jefa igual. Claro, se te va repitiendo una y otra vez, porque la estás excluyendo. Yo no te digo que tengas que aguantar. No, no estoy diciendo eso. Y eso lo quiero dejar bien claro. Estoy diciendo que a nivel de corazón es mi madre y mi padre. Punto. Los que me han dado la vida. Y son mi madre y mi padre porque me han dado la vida. Ya está. Pero, por ejemplo, antes que tú y yo estábamos hablando y me has dicho: oye, es que no le puedo yo decir a mi madre: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y ahora lo retomo, si te parece, y te pregunto: cuando tú te pones a decirle a tu padre o a tu madre lo que tienes que hacer, ¿en qué lugar estás ocupando en el árbol? Como si fuera su padre o su madre. Con lo cual, ¿qué te va a traer la vida? Deslúmbrame. Si tú ocupas el lugar de tus abuelos, ¿qué te va a traer la vida? ¿Qué te va a dar la vida? Lo mismo que le dio a tus abuelos. Estás ocupando su lugar. Pero además les estás faltando al respeto. Y he dicho que el árbol, el orden es primordial. Otra cosa es que tus padres estén en modo asistencia, que les tengas que ayudar porque son mayores y tú desde tu lugar de hijo, pues los asistes. Pero cuando hay discusiones entre los padres y nos metemos en medio, lo que estamos haciendo es usurpando el lugar de los abuelos. Y cuando usurpamos un lugar, lo pagamos. Y te lo digo, y lo digo así de claro. ¿Cómo lo pagamos? Lo pagamos. Pues lo pagamos en nuestro día a día. Lo pagamos, pues, sintiéndonos que no estamos llevando nuestra vida. ¿Cuánta gente dice: si es que no estoy viviendo mi vida? ¿Cuánta gente siente la obligación de cuidar a los padres y los hermanos no? ¿Quién crees que se muere antes? No porque yo lo diga. Es decir, la persona que se encarga está enfadada, con rabia, porque le toca, porque lo hace, porque lleva el programa de cuidadora del árbol. Y los otros que van cuando les toca, viven felices. Si yo me pongo de madre de mi madre, que ojo, eso es lo que muchas veces nuestras madres quieren, porque
las madres como la mía son mujeres que se han tenido que poner a trabajar muy jóvenes y no han estado sirviendo o no han podido estudiar y entonces han estado muy poco tiempo con su madre y con su padre, entonces tienen carencias afectivas. Pero yo no puedo ser la madre de mi madre, ni la psicóloga de mi madre, ni la psicoterapeuta de mi madre. Yo solamente soy su hija y la puedo atender desde mi lugar de hija. Yo, que me he pasado 3 pueblos y he sido la madre de mis padres, me las he llevado a diestro y siniestro. Y he tenido una vida que no la entendía. ¿Por qué me pasaban las cosas que me pasaban? Porque además, cuando yo paso a ser mi madre, la madre de mi madre, me estoy poniendo por encima de ellos. Me estoy diciendo, es que yo sé más. Porque claro, como yo he estudiado, yo sé más. Y ahora yo, desde mi lugar, os voy a decir a vosotros lo que tenéis que hacer. Y entonces se da en constelaciones y en la vida real se da también que tú te pones en medio de ellos, te llevas el cabreo, te llevas el bloqueo en tu vida y luego ellos se arreglan o deciden seguir juntos. ¿Entiendes? Con el consiguiente cabreo tuyo. Porque estás ocupando un lugar que no te pertenece, que no es tuyo. Y retomando a lo de la empresa, que no avanza, imagínate que alguien en tu sistema familiar, alguien falleció, pues 3, 4, 5 años. Entonces tú tienes un negocio que te está funcionando, una empresa que te está funcionando y cuando pasa cierto tiempo, hace pumba. Y no sabes por qué ni cómo. Jolín, pues si funcionaba estupendamente. Y entonces hay que ir al árbol. Y en el árbol, o una constelación también te lo da, te da el bloqueo. Te dice qué es lo que se ha descartado del árbol, qué es lo que no hay, dónde está el secreto. ¿Entiendes? ¿Y qué se hace después? Pues simplemente lo que hacemos es darle su lugar, ponerlo en el árbol, le decimos unas cuantas frases y cada uno por su lado. A la persona al niño que falleciera o por accidente o por lo que fuera o al aborto, oye, tú por ti, yo por mí, te doy tu lugar, ese es tu lugar. ¿Qué es mi hermano? Tú eres el número 2, yo soy el 3. Y como hijo número 3, ese es mi destino. Ser hijo número 3, no el 2. El 2 falleció o no nació. Mira, se da muchas veces casos. Hay un ejemplo que cuenta Marta Salvat que dice que le llega una señora a su consulta y que sus padres han muerto, ella nunca se ha casado, nunca ha tenido pareja, que ella entiende que ha tenido una vida muy feliz, pero que siente rabia hacia sus padres que ya están muertos. Cuando se ponen a hacer el árbol familiar, pues al principio el árbol como que no da mucha información, pero ella como psicoterapeuta le dice, oye, mira, ¿hay alguna historia que tú puedas contar de pequeña que a ti, pues no sé, te sorprendiera, te molestara? Dice, pues mira, sí hay una. Y es que antes de nacer yo tuve una hermana que murió. Dice, y mis padres me hicieron a mí una foto y la pusieron en la tumba de mi hermana. E íbamos, pues todos los fines de semana o todos los días, a visitar a mi hermana y a ponerle flores a la tumba. Esa niña, ¿qué es lo que veía cuando iba a la tumba? Se veía a sí misma. Era una foto de ella que los padres habían puesto. No habían podido gestionar la muerte de la primera hermana. ¿Vale? De hecho, hay algo que se llama la fiesta manía, que es que cuando una pareja pierde un hijo, se produce como una revolución hormonal, ¿no? La fiesta manía, y al poco tiempo nace otro. Y hay niños de sustitución, hay niños medicamento, es decir, niños que se tienen para curar a un hermano, y todo eso
crea conflicto y bloqueo en la persona y en las generaciones posteriores. No sé si os estoy aclarando. Es decir, cuando tú no estás en tu lugar y hay un hecho traumático vivido con anterioridad, alguien lo va a vivir sí o sí. Entonces, no tiene una regla, ¿no? De decir, no, si lo vive mi tío me va a tocar. O sea, esto es un poco al azar. no, hay veces que lo vive el No sabe más. padre, el tío, el abuelo, porque no ha llegado nadie que lo haya liberado. Hay gente que tiene ese don natural de que, oye, le pasa algo y dice, pues mira, esto que es inconsciente, pues yo lo voy a vivir de otra manera. Y tienen esa capacidad de cambiar su forma de ver la situación. Y ole hay, pumba. Pero hay otras personas que necesitan verlo. Y entonces en el árbol se ve. Y cuando se ve en el árbol y se ve en la constelación, y tú dices, ostras, pero si es que es esto, es que tiene todo el sentido del Y cuando mundo. lo deja fluir, esa persona entra en sintonía hasta el punto, por ejemplo, de ver claridad donde no lo tenía. Sí, pero es muy importante tener la mente abierta. Muy importante. Vale, antes de nada, quiero recalcar, antes has dicho, aquí hay 2 puntos que no quiero que se me escapen. 1, has destacado que cuando tú ocupas un lugar que no es el tuyo, lo pagas. Y lo pagas con creces porque tú lo viviste y tal. Entonces me gustaría que clarificaras por un lado eso. Empieza por ahí y luego quiero que también aclares un poco y conocer, porque también lo hemos comentado antes, fuera de cámaras, de hecho, cuando una persona no tiene un propósito o no sabe lo que se le da bien, cómo encontrar a lo que le gustaría dedicarse o a lo que se le daría bien y, por tanto, poder dedicarse a ello. Voy a empezar por la primera, ¿vale? ¿Correcto? Para responder a la primera, que es el orden, tengo que remitirme a aclarar para todos lo que son los órdenes del amor en constelaciones y también en el árbol familiar. Los órdenes del amor son 4 principios básicos que se dan tanto en constelaciones como en el árbol familiar y que yo los aplico en mi día a día y que cuando no los aplico tropiezo y me caigo. Son el orden y la jerarquía, es decir, y eso se aplica cuando se hacen constelaciones con empresas, cuando se hace... Es que se puede constelar todo, ¿me entiendes? Orden y jerarquía, que es por orden de llegada, ¿vale? Otro es la pertenencia. Este orden fue uno de los que Bert Hellinger introdujo 20 años después de empezar con las constelaciones, porque él consideraba que los asesinos, los violadores, no tenían que pertenecer al sistema familiar, ¿vale? Y luego descubrió que precisamente el orden de la pertenencia es primordial y es el que causa, junto con el equilibrar el dar y el recibir, que ahora lo explicaré, son los principales. Es decir, ¿qué significa la pertenencia? Y ojo que esto tiene miga. Pertenencia quiere decir que al sistema familiar pertenecen todos, hayan hecho lo que hayan hecho y hayan sido como hayan sido. Asesinos, violadores, maltratadores o maltratadoras, hayan sido lo que hayan sido, pertenecen todos por el simple hecho de haber nacido. Tienen su lugar en el árbol, en el sistema familiar. También pertenecen en la red familiar amplia, también pertenecen todos aquellos que de alguna manera han ayudado a la familia o la han perjudicado, ¿vale? Y aquí entramos en el juego de víctima-perpetrador, que lo voy a explicar ahora después, ¿vale? Víctima, abusador, víctima, asesino, etcétera, ¿vale? En ese juego. Pero primero, orden y jerarquía. Pertenencia. Y hay una que yo coloco siempre al principio y es la aceptación. Aceptar. Acepto que me gustaría que mi empresa tuviera más éxito, pero en este momento no lo tiene. Eso no significa que yo me tenga que resignar a no hacer nada o a hacer. Simplemente acepto que ahora mismo estoy en esta situación.
Cuando estamos en una constelación o viendo el árbol, cuando la persona acepta lo que está viendo, ya cambia. Ya se nota un flujo de cambio, ya hay un salto cuántico que se llama, ya hay un cambio, porque la persona cambia su conciencia, su forma de verlo. ¿Me entiendes? Ya no lo ve como un excluido. Cuando excluimos, es como si hiciéramos en el mar, como si lo abriéramos y dejáramos un hueco. Se va a llenar. O como cuando en la orilla de la playa haces un agujero. Al final se llena. Con otra agua, con otra arena, pero se llena. Entonces, la pertenencia al árbol es un derecho de todos los nacidos, hayan sido como hayan sido. Lo sé. Veo vuestras caras, lo sé. Cuando excluimos a alguien del sistema familiar, o simplemente cuando vemos la tele, es que esto es aplicable al día a día de la vida. Estamos viendo las noticias y excluimos a alguien político, social, de lo que sea, porque no nos gusta, porque nosotros tenemos otros valores, otra ética, tenemos otra conciencia. Estamos condenándonos a que eso que estamos juzgando nos venga a nuestro lado. O nosotros o nuestra descendencia. Pero además, cuando empiezas a entender esto, todavía lo ves antes. Cuando antes has dicho que tú misma percibes en los clientes / pacientes, como se denominen, que no son clientes, los pacientes son para los médicos. Vale, pues un cliente... Ojo, que no es incompatible, perdona que te interrumpa. Cuando tú ves a alguien que viene y no está en condiciones, lo primero es el médico, ¿vale? Es que hay mucha literatura sobre esto. No es incompatible la medicina tradicional con esto. A mí si me duele la cabeza me tomo una pastilla. Después puedo mirar o constelarme por qué tengo yo esos dolores de cabeza, pero primero voy al médico. No pasa nada, ¿vale? No es incompatible. Perdona. No hay problema. Cuando has dicho que hay un cambio de conciencia en la persona, ¿no? A lo mejor a la hora de abordar un problema o a la hora de aceptar una situación, de hecho siempre mantengo que es a través de la aceptación construyo, ¿no? Entonces cuando aceptas una situación, a partir de ahí empiezas a progresar. Vale, pero ¿tú eso cómo lo percibes en la persona, ese cambio? ¿Porque te lo dice o porque tú misma...? No, lo ves, lo ves. Es que la persona hace ¡ah! Y entonces tú cuando hace ¡ah! Ya... Es que yo ya hasta escucho sus neuronas, cómo van, ¿sabes? ¿Cómo? O sea, tú hablando es un conmigo, cambio. Puedes percibir mi dinámica o mi forma de ver las cosas. Sí, y si te lo crees o no. A ver, me explico. Si uno no tiene la mente abierta, mejor no vayas, porque para curiosear, no. Esto no sirve para curiosear. Esto es una cosa seria, es una cosa en la que hay que tener mucho respeto y humildad. Cuando se mira el árbol, cuando se abre un sistema familiar, estamos hablando de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de lo que vivieron, de lo que les tocó vivir, que además les tengo que agradecer que yo he nacido en esta época y tengo unas comodidades, tengo una situación y he vivido una pandemia en unas condiciones muchísimo mejor que las que vivieron ellos. ¿Me entiendes? Totalmente. Es decir, que yo les tengo que agradecer, gracias a ellos yo estoy aquí. El árbol familiar, el sistema familiar no entiende de buena conciencia o mala conciencia. Eso no lo he explicado antes y a lo mejor lo tenía que haber dicho. Yo pongo la buena conciencia o la mala conciencia según el país en el que vivo, la zona en la que me he educado y me han criado o la religión en la que he sido educada. Porque lo que para mi clan, para mi sistema familiar es buena conciencia, para otro puede ser mala conciencia. ¿Entiendes? Lo que yo entiendo que es buena conciencia o mala conciencia, en otro país es buena conciencia y tiran piedras a una mujer adúltera, por ejemplo. ¿Entiendes? Todo depende de dónde vivas, de tu
claro, de la epigenética, del contexto en el que has vivido. Eso es primordial. Volviendo a lo que estábamos diciendo antes, es imprescindible tener la mente abierta. Si yo voy, me hacen el árbol o me constelan y me dicen, mira, aquí hay esta situación, tu abuelo, tu abuela... Por supuesto, lo que se trabaja en una constelación no sale fuera de la constelación. Fíjate que yo aquí pongo ejemplo contigo, lo pongo conmigo, con algo que ya se ha publicado, pero no se me ocurre contar nada de lo que yo haya visto, a no ser que me hayan dado permiso, que me han dado permiso en algunos casos, para explicar el árbol. ¿Entiendes? Hay que pedir permiso, porque estamos trabajando con el sistema familiar de una persona. Y tú no puedes ir por la vida contando las cosas de un sistema familiar. Eso no. ¿Entiendes? Cuando tú me decías por qué pagas, pagas porque hay otra ley en constelaciones que es la del dar y el recibir, equilibrar lo que das con lo que recibes, que es una balanza. Yo cojo el lápiz, ¿vale? Imagínate que es una balanza, ¿vale? Vamos a continuar con el caso de la empresa tuya que quieres que se expanda más. Pues imagínate que descubrimos que hace 2 generaciones antes que tú, por la línea de los bisabuelos, pues hay un hijo que no nace o que muere pronto, con 4 o 5 años, por una mala ejecución que tú has dicho, ¿vale? Imagínate por un despiste, que puede ocurrir, ¿vale? ¿Qué hace la balanza? Como eso no se puede gestionar, la balanza se inclina, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo yo volver a equilibrar la balanza? ¿Cómo se equilibra la balanza? Pues la balanza, si aquí hay una pérdida, aquí tiene que haber algo similar en el otro extremo de la balanza, como contrapeso. Entonces aquí no tiene por qué haber muertes, por ejemplo, pero al igual hay pérdida de dinero, empresas que fracasan, herencias que se pierden, hasta que se equilibra. Eso va pasando de generación a generación si alguien no lo resuelve. Y entonces llega una persona y dice, ostras, hay gente que no tiene que constelarse, que lo resuelve porque de repente dice, oye, esto que me llega a mí, que la empresa no va, y sin darse cuenta, mira, solo con que mire a veces hacia arriba y diga, bueno, jolín, ayúdame un poco. ¿Sabes? Esto que hacemos muchas veces que decimos, oye, jolín, vosotros sois los grandes, ¿no? Necesito un poco de inspiración. Esto que decimos, oye, inspírame. Pues le estamos diciendo a nuestros ancestros, gracias. Oye, gracias. Dejo con vosotros esa pérdida. Entiendo vuestro dolor. Entiendo vuestra pérdida. Pero es vuestra. No es mía. Es vuestra. Respeto vuestro dolor. Lo dejo con vosotros. Y yo, que estoy en la vida, elijo vivir y elijo sacar mi proyecto hacia adelante. ¿Y tú no crees que el progreso también viene implantado un poco por... O sea, me refiero, por ejemplo, estabas destacando lo de la descompensación, ¿no? Lo de la balanza. ¿No crees que también es como que me chirría un poco porque esto que tú estás diciendo también yo creo que parte un poco de si... de manera generacional se va como haciendo el mismo error, también puede ser un poco por no tener un buen autoconocimiento sobre uno. Por ejemplo, si a mí me da miedo tener una conversación, o sea, me da miedo, por ejemplo, me da miedo enfrentarme a situaciones incómodas con socios, porque me da vergüenza hablar sobre el dinero. Y es algo que he visto... ¿Que te da vergüenza, perdona? He puesto un ejemplo absurdo. Hablar sobre el dinero. Por ejemplo, vale. Con tu socio, ¿vale? Para implantar o poner límites de, oye, mira, yo he puesto esto, tú tienes que poner esto, ¿no? Muchas veces las conversaciones incómodas que hay en parejas, con tus amigos, con tu socio en este caso, que pasan muchas veces y que de fuera es muy fácil, pero cuando uno lo vive es mucho más difícil. Entonces, yo, por ejemplo, ¿no? En este caso, imagínate, me da vergüenza hablar de ello. Si yo me autorregulo y sé que me da vergüenza
y lo trabajo diciendo, vale, tengo que cambiar esto porque esto me está llevando estas consecuencias. Entonces parte un poco también de un autoconocimiento mío previo. Claro, pero ¿cómo te lo trabajas? Pues obligándome a mantener esas conversaciones que no quiero tener. Obligándote. No obligándome, forzándome a o sea, tú te lo basas en el esfuerzo, que está bien, oye, la disciplina, la autodisciplina. No es eso, pero creo que al final hay cosas en la vida que cuestan y que al final a través del... Eso es una creencia. En realidad la vida no tendría por qué ser tan dura. Yo sigo la filosofía de un curso de milagros, que el milagro simplemente es cambiar la forma de ver. Desaprender todo lo que nos han enseñado, pero no me voy a meter en eso porque eso daría para mucho. Pero al final, el que yo me tenga que esforzar y que yo me tenga que autodisciplinar y que yo me tenga que trabajar, no es mío tampoco. Es una creencia. ¿De dónde viene esa creencia? ¿La has vivido con tus padres o es de alguien que le costó muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo salir adelante? No deja de ser una creencia, pero además has metido algo y es con el dinero. Es decir, me da vergüenza cuando tengo que tratar con alguien con el dinero. Eso es un exceso. Todo lo que sea un exceso hay que mirarlo porque no es tuyo. ¿Se puede trabajar con otras técnicas o con otras herramientas? Claro. No existe solamente el árbol transgeneracional y las constelaciones. A mí es lo que me funciona, lo que sé hacer, lo que se me da bien. Pero hay muchas técnicas, desde Reiki, LNT, terapia EMDR, la de en psicología. Quiero decir que hay muchas terapias, hay muchas cosas para hacer. Claro que puedes, incluso ejercicio, meditación, yoga, quiero decir. Pero todo eso no es espiritualidad, todo eso es de fuera hacia adentro, ¿vale? Tú, es que hay que distinguir. ¿No crees que va desde dentro hacia afuera? ¿No es desde un autoconocimiento que como tú ves y sientes, proyectas? Pero cuando tú empiezas tú para autoconocerte tienes que saber todos los programas inconscientes que llevas. Tienes que empezar de dentro para afuera. Y dentro para afuera es mirar hacia adentro. Y mirar hacia adentro es mirar ese iceberg con esos programas del inconsciente individual, del inconsciente familiar, sobre todo, y del inconsciente colectivo. Es decir, lo que yo llevo dentro y que estoy proyectando fuera, en forma de bloqueo, en forma de vergüenza cuando hablo con mi jefa o con quien sea sobre dinero. Que supongo que será sobre, oye, yo me merezco, creo que vas por ahí. Cuando te refieres a dinero, te refieres a cobrar. No. Yo he puesto un ejemplo, el primero que me ha venido a la mente, pero que me refiero, creo que todos tenemos situaciones incómodas que nos cuesta abordar y que muchas veces, siempre me han dicho lo de mejor ponerte una vez rojo que muchas colorado. Pero es cierto que muchas personas, amigos, mi entorno, que a veces no quieren tener esa conversación incómoda, entonces por no tenerla, pues se va repitiendo esa dinámica. Pero tú misma me lo estás diciendo. Cuando esa situación incómoda no se libera, no se habla, se convierte en un secreto casi. Se tapa. Y eso se repite. Correcto. Tú estás diciendo, pues lo mismo es el árbol familiar, con todas las dinámicas, porque dinámicas hay muchas. Y la forma, entonces estoy diciendo, de no repetirlo es enfrentándote a no hacerlo, a no seguir haciendo eso. Claro, pero el cómo es lo que va a determinar si lo vas a lograr. Da igual. Mira, como si te vas a la iglesia y te pones a rezar. Si haciéndolo lo liberas, perfecto. Si es que no hay nada que sea esto solo. No, hay muchas herramientas y muchas técnicas. Hoy en día, ¿qué puedes hacer? Yo, después de muchos años, las que he visto que para mí son mucho más efectivas y rápidas son estas. Pero, oye, que tú te pones en una posición y eres capaz de meditar y de liberarlo, perfecto. Si es que no hay que descartar nada. El autoconocimiento, ¿qué es? Es conocer cuáles son mis creencias limitantes de mi sistema familiar. ¿Qué es lo que me impide a mí llevar la vida y hacer lo que yo quiero? ¿Por qué trato a mi pareja, por ejemplo,
¿Por qué trato a mi pareja? Yo, mujer, trato a mi pareja con rabia, con ira. ¿Me puedo trabajar la rabia y la ira? De muchos aspectos. ¿Me puedo correr 10 kilómetros todos los días? Claro, pero también me lo puedo trabajar y miro en el árbol y digo, claro, si es que tengo una doble transferencia de mi abuela hacia mi abuelo. Que es que, y tengo la rabia y no me di cuenta. Y saco esa rabia y esa ira desproporcionada. Ojo, siempre estoy hablando de cosas desproporcionadas. ¿Vale? Cuando yo me enfado de una manera desproporcionada, me lo tengo que mirar. Es mío. Y ya me lo estoy trabajando. Y a lo mejor no necesito hacer el árbol. Ya te lo estoy diciendo. Cuando tengas una emoción desproporcionada, míratelo. Y la persona que te está causando esa emoción desproporcionada es el mensajero que te va a ayudar. Tiene el mensaje para ti. Tú eres el que lo tiene que descifrar. Solamente lo puedes descifrar tú. Pero tienes la oportunidad, cuando algo te enfada de alguien o te molesta, la vida te da la oportunidad de resolver. A esa persona le damos las gracias porque es como te decía antes, es como un mensajero. El mensajero llama a tu puerta y te trae un paquete y tú le dices gracias. Pues es lo mismo. Pero tú me has enfadado, te estoy mirando y me está enfadando. ¿Qué es lo que me enfada de ti? Pues, por ejemplo, imagínate que yo te miro a ti y yo me pongo, es que no puedo estar, es que fíjate, es que lo que quiero es irme, porque es que no puedo soportar. Pues a lo mejor en ese momento no soy capaz de gestionarlo. Pero a lo mejor te grito y todo y te digo, ¿pero tú qué te crees que eres? Y a lo mejor has puesto un vaso encima de la mesa y me molesta. Eso es un exceso. Cuando yo me veo en esa tesitura, en esa situación, en ese enfado descomunal contigo porque has puesto el vaso en medio y has dejado una señal de agua, pues no es normal. Algo pasa conmigo que tú me lo estás mostrando. Porque nosotros somos como la cámara, somos el proyector. Mi enfado yo lo proyecto en ti y tú me lo muestras. Lo decía Carl Gustav Jung. Proyecto mi sombra en ti y en ella me descubro. Es decir, yo, mi enfado, lo estoy proyectando en ti. Y tú tienes la clave para que yo lo resuelva. Lo que pasa, ¿qué hacemos normalmente con el mensajero? Nos lo cargamos. Literal. Decimos, mira, cuanto menos lo vea, mejor. Pero claro, me voy a cargar a este mensajero y me voy a encontrar a otro. Entonces me voy a encontrar a Víctor, que me va a traer la botella y me la va a poner aquí. Y entonces me voy a enfadar otra vez, me voy a enfadar con él. Pero mi enfado es descomunal, sin sentido. Cuando realmente eres consciente y dices, madre mía, la que he armado, y no tiene razón de ser, no tiene sentido. Y a mí me ha pasado muchísimas veces. Y yo, la que he armado. Y en realidad la otra persona simplemente me estaba mostrando algo mío. Y cuando es descomunal, no es mío, me tengo que ir al árbol. Porque probablemente tenga una transferencia de algún enfado, de ira, pues alguien, no sé, algo le hicieron y yo lo vivo igual. Y no entiendo por qué me enfadas tanto. Pero hay algo en ti que me enfada. Y eso nos pasa, no sé si os habrá pasado a vosotros con determinadas personas. Sí, sí. ¿Vale? Que además te generan, no sabes por qué, pero ese enfado. No sabes por qué y te generan un malestar que dices, es que no puedo. ¿Vale? Pues es una transferencia de alguien de tu sistema familiar, pero es tuyo. Siempre estás tú contigo misma. Siempre. El otro no existe. Esto es complejo de entender. No, que va. También. Pero al final el otro eres tú. El otro te está diciendo cómo estás tú. Es tu medidor. Y esto es un consejo para el día a día. Es decir, si yo voy por la calle, voy conduciendo. Mira, yo tengo a mi sobrina
que pues hace un tiempo la llevaba al hospital y me dice, tita, ¿qué ha pasado te ha chuleado? Yo, ¿quién? No me da cuenta. Yo voy centrada en lo mío. Dice, ¿no le vas a decir nada? Digo, pues mira, pues lo bendigo, que no le pase nada. Porque si se ha girado para mirarme a mí y decirme algo y no me da cuenta, digo, puede tener un accidente. Digo, pues hay que bendecirlo porque al igual, yo qué sé, se mete dentro, no lo sé, ¿vale? Digo, pero yo le dije, digo, mira, lo mejor es con calma decirle, oye, mira, gracias, a lo mejor voy despistada, yo me tengo que centrar, ¿vale? Pero lo primero que hago yo, te bendigo con amor. Porque yo aprendí ya hace muchísimo tiempo que lo que uno manda, lo que uno da, es lo que recibe. Entonces, antes que condenarte, yo te voy a bendecir. Ojo, hay veces que me enfado, como todo el mundo, y caigo. Yo no soy perfecta y a mí me pasan cosas como a todo el mundo. Es verdad que luego yo me analizo. Me voy al autoconocimiento, me voy al árbol porque ya lo tengo muy visualizado. O vas a ver, María José, esto, ¿por qué? ¿Vale? Pero uno tiene que ver que lo que el otro le está provocando es suyo. Vale. Yo, de cara al... También un poco que la gente lo pueda entender y... Inclusivo yo. Para personas que lleven patrones repetitivos y que lleven en su vida unos bloqueos, ¿qué punto de partida crees que deberían tomar para empezar a solventarlos? Pues cuando uno detecta que tiene un patrón repetitivo, lo primero que tiene que hacer, si no va a ningún sitio y lo puede hacer solo, es ver en su sistema familiar quién ha repetido ese patrón o quién, de alguna manera similar, ha repetido lo mismo. ¿Entiendes? Porque yo estoy haciendo lo mismo, estoy repitiendo el mismo tipo de hombre. Por ejemplo, tengo siempre el mismo tipo de parejas. Y entonces cuando miro mi sistema familiar o me hago una constelación, resulta que es que yo a nivel espiritual, emocional, estoy ligada al modelo de pareja de mi madre o de mi padre. O mi madre que está enfadada con mi padre lo excluye y yo me traigo parejas que son mi padre. Entonces, si yo me traigo parejas que son mi padre, yo soy mi madre. Con lo cual, yo en vez de tener pareja, ¿qué tengo? Muchas veces, incluso, eso se da mucho en las mujeres. Hacemos de madre de nuestra pareja. Y eso no funciona. Porque una mujer no quiere tener un hijo de pareja. Está claro, ¿lo entendéis? No, es verdad que es un patrón que sí. Es un patrón repetitivo. Sí. Cuando yo ya llevo 3 parejas en las que hago de madre, está claro que no funciona. Que digo, tengo un patrón repetitivo. Ahora, el tema es cómo lo resuelvo. Lo resuelvo, mira, o sea, yo. ¿Vale? Sí, ¿cómo lo resuelvo yo? Yo lo resuelvo constelando para ver dónde está ese patrón primero, ¿vale? O esa exclusión, o lo que sea, o en el árbol. Y una vez que lo descubro, lo dejo con los personajes del árbol que correspondan. Pero lo dejo con amor, lo dejo con comprensión, lo dejo con respeto. Y a partir de ese momento, hombre, si yo digo que los quiero vikingos, ¿por qué digo yo? Que además se ríe muchísimo la gente. Yo quiero un vikingo, claro, pero ¿por qué quiero un vikingo? Porque yo tengo un abuelo rubio con ojos verdes, porque tengo una tía que se casó con un chico rubio con ojos azules. Entonces, a mí me llaman, yo me casé con un chico rubio con ojos azules. Entonces, eso es un patrón. Está claro que cuando yo veo ahora a un chico rubio con ojos azules, digo, María José, céntrate. ¿Entiendes? Porque tienes predisposición a repetir patrón. Pero no solamente el patrón de rubio con ojos azules, por poner un ejemplo, sí, sino también el patrón de ser madre de.
Sí, o cualquier patrón O que tenga cualquier repetitivo. otro patrón repetitivo. Yo recomiendo a todo el mundo que vea la serie Mi Otra Yo. Es en una plataforma de pago, está en Netflix. No sé si en YouTube está libre. Hay un libro en el que está basado esa serie, es una serie turca, pero yo la recomiendo porque es de constelaciones. Y entonces ahí se ve cómo se repiten los patrones, se ve las dinámicas, se ve lo que pasa en las familias y se ve lo que es una constelación. Y creo que esto va a ser perfecto para unificarlo y llevarlo de cara al final de la entrevista con las constelaciones. Cuando hemos empezado, has dicho que tú eras capaz, bueno, me ha sorprendido que me podías constelar con objetos, o sea, con objetos, Sí, ¿no? sí, claro. Y yo me he quedado A ver, se puede constelar con todo, o sea, con cuarzos, con Playmobil. Yo tengo Playmobil, tengo otro tipo de muñecos en el agua, las constelaciones fluviales. Se puede, y yo con cartas, con baraja, con la baraja española, con la baraja del tarot, tú le asignas un personaje a cada carta y ya está. Y no tienes ningún problema, puedes constelar, es decir, en un momento dado, o sea, no una constelación, puedes hacer unos movimientos que se llama, ¿vale? Tienes ahora mismo, tú tienes un bloqueo o quieres, por ejemplo, lo de la empresa, lo de tu negocio, pues y yo si quieres lo hacemos con estos elementos que tenemos aquí. aunque no hablen, se puede guiar No, todos. no, claro, no tienen por qué hablar. Vas a hablar tú. Ah, que voy a hablar yo. Claro. Y yo. No. O dime otra cosa que quieras ver. Ostras, no, algo no, que quieras ver un es bloqueo. que como que me da reparo ponerme a hablar. Hombre, es que si yo lo llego a saber, pues yo me traigo mis Playmobil y aquí jugamos y hacemos unos movimientos. Es como que son dinámicas donde yo hablo con Se ellos. puede hacer con dibujos. Es decir, yo te puedo decir, oye, hazme una carita y ponme para dónde está mirando. Que sea tu padre, que sea esto, que sea lo otro. Se puede hacer de muchas maneras. Date cuenta que desde el confinamiento funciona mucho todo online. Entonces se hacen talleres online, se hacen constelaciones online y la verdad que esto está como muy evolucionado y muy desarrollado y se puede constelar, hacer el árbol online. O sea Sí, que... Ahora, sí es verdad que cuando trabajas con una persona, por ejemplo, de Argentina, de Guatemala, Bolivia, de, no sé, Emiratos Árabes, donde sea, tienes que investigar un poco antes de trabajar con la persona sobre el país, lo que ha ocurrido, porque claro, la historia de España más o menos no la sabemos. Sabemos que hubo una guerra civil, que antes de la guerra civil tal, no sé qué. Y después tal. Pero la historia de otros países hay que sabérsela. Y son países, y nuestro propio país es un país de migrantes, ¿vale? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Esto que estoy hablando es a grandes rasgos, es para totalmente. que entendáis lo que es. Sí. Pero esto lleva luego muchas pequeñas cosas que hay que tener en cuenta cuando se analiza un árbol o cuando se hace una constelación, ¿vale? Se van haciendo preguntas. Vale, no, yo creo que me ha quedado bastante claro lo que es una constelación, más o menos, y lo que es un árbol transgeneracional también. O sea, nunca iré del todo, porque eso creo que serías tú la profesional quien lo tiene claro. Vale. Hombre, yo, si otra vez me invitas y me pones una pizarra, lo haré, te lo juro. Con la pizarra te lo explico fenomenal. No, desde luego. Es complejo explicar sí. lo que es una constelación mucho, y el además. árbol familiar sin tener una pizarra. Y yo soy mucho de utilizar pizarra y de escribir y queda muy claro. Pero después me has dicho ya muchos años en este mundo, de todas las personas que has podido tratar y aprender de ellas y de ti misma, ¿algún aprendizaje que podamos tener en cuenta todos los que no estamos familiarizados con este tipo de dinámicas de trabajo y que debamos tener en cuenta y que a ti también te hayan servido de aprendizaje? O sea, entiendo que es difícil, ¿no?, resumir algo tan grande e incluso abstracto a veces, ¿no? Pero un poco para llevarnos como una ligera idea de lo que es para ti todo esto y cómo ha influido y cómo puede influir en nosotros. Pues mira, lo primero es aceptar. Y cuando te viene la solución, cuando ves la solución,
nunca es como tú te lo esperas, es mejor. Porque muchas veces nosotros buscamos soluciones mentales a los bloqueos y a los problemas que tenemos. Y la solución que promueve estas técnicas es otra. Es lo que tú piensas que te está pasando, no es. Si fuera eso, ya lo habrías resuelto. Lo que busca el constelador o la persona que trabaja el árbol transgeneracional es ver lo que hay detrás de lo que tú has venido a contarme, de lo que tú me estás contando. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que está oculto? Entonces, lo que yo he aprendido es eso, a no quedarme con esa primera impresión que veo, a no juzgar a nadie por nada. Y cuando juzgo, porque a veces no lo podemos evitar y he dicho que yo caigo, como todo el mundo, me perdono porque no lo sé hacer mejor. Me perdono, no lo sé hacer mejor. Y cancelo. Digo, mira, bendigo al otro, le doy las gracias, pero sobre todo intento no juzgar. Durante gran parte de mi vida, durante muchísimo tiempo estuve callada porque no sabía hablar sin juzgar. Esto es increíble, pero es así. Cuando yo le digo a la gente, no juzgues, me dice, ¿y de qué hablo? Pues se puede hablar de muchas cosas sin juzgar, pero durante un tiempo yo estuve callada porque no sabía cómo. ¿Vale? Es una evolución personal. También hay que comprender y entender que la evolución personal, el autoconocimiento lleva un tiempo, que no es así. Ojalá. Ahora también te digo que yo he visto a gente, sobre todo chicos, las chicas le damos más vueltas, pero he visto chicos que han dicho, pero que esto es así, sí, pero que esto, ostras, ahora lo entiendo, y han hecho flash, y después me han escrito, me han dicho, oye María José, todo bien, estupendo, ¿qué tengo que hacer ahora? Digo, pues lo mismo. Es decir, una vez que te está funcionando, sigue haciendo lo mismo. ¿Entiendes? Pero sobre todo, aceptar, la mente abierta. Y se utiliza mucho la palabra sanar. La palabra sanar tiene connotaciones a veces que la gente malinterpreta. Cuando yo digo sanar el árbol familiar, me refiero a liberar esas dinámicas, soltar esas dinámicas. La respuesta que yo voy a tener después es una respuesta que yo no sé cómo va a salir. Ayer me comentaba una chica, dice, mira, benditas constelaciones, no sabes cuándo te va a venir la respuesta, cuándo va a venir la solución definitiva. Dice, pero de repente se te planta delante la solución. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero no puedes tener expectativas, porque cuando tú tienes expectativas, tú dibujas la solución. Y esto no funciona así. O sea, tú liberas y decides vivir tu vida como tú quieras. Y la respuesta te va a venir. Te va a venir la situación arreglada, pero no como tú esperas. Yo creo que eso es como todo muchas veces, ¿no? Cuando lo haces todo desde el desapego, parece que por inercia la vida te lo devuelve. Hombre, claro. Y parece que cuando actúas desde el desapego hacia lo que sea, parece que mejor te va, mejores situaciones se te dan, y dices, tú, macho, si me lo estoy tomando no menos en serio, pero sí de otra forma, y parece que se van plantando, ¿no?, ese tipo de situaciones. Pues yo lo que he aprendido es a no juzgar, lo primero, a aceptar lo que me toca. Si me toca disfrutar en este momento con mis amigos, es disfrutar con mis amigos. Si me toca asistir a mi padre o a mi madre, pues que están enfermos, en este momento me toca asistir a mis padres. Lo que me toca. Porque cuando uno acepta lo que le toca, ya se produce un cambio. Ya no estoy en la lucha. Porque la lucha crea más lucha. Si yo estoy en la lucha, estoy creando más lucha. Entonces, cuando yo acepto la situación, ya estoy generando un cambio.
Cuando estoy en mi lugar, si soy hija, en mi lugar de hija, si soy madre, en mi lugar de madre, y ojo, que se está confundiendo hoy el día los roles. Cuando a mí me dicen, no, es que yo soy muy amiga de mi hijo, digo, pues no me extraña lo que te está pasando. Es decir, yo puedo, a pesar de la diferencia generacional, intentar comprender a mi hijo, a mis hijos. Puedo ver las series que ellos ven para poder tener algo con que conversar con ellos, porque hay una diferencia generacional. Pero no soy su amiga, no soy su psicóloga, no soy su médico, soy su madre. Y en el momento en el que él o ellos no me vean como madre, ya la hemos fastidiado. Tanto para mí como para los hijos. Porque yo como madre no puedo. Como madre hay 3 estados. Esto no lo explica, no sé si tengo tiempo. El estado adulto es el estado en el que la persona está en el presente. Y yo soy consciente de que estoy en este momento, de que estoy hablando contigo, acepto la situación. El estado niño es el que se está quejando continuamente. Y el estado padre es el que le dice al otro lo que tiene que hacer. Cuando los padres estamos educando, tenemos que decirle a nuestros hijos lo que tienen que hacer ellos, no ellos a nosotros. Porque si ellos, que son de una generación más joven, que tienen inteligencia artificial, que tienen smart móviles, que tienen yo no sé cuánto y saben muchísimo, se ponen por encima de mí, les está creando un conflicto a ellos y a mí. Y luego vienen los problemas en el cole, los problemas de estudio, los problemas de falta de respeto y demás, porque no hay orden en la familia. Eso es primordial. Y no, la jerarquía se asalta. Si una madre dice que no puede con un niño de 4 años, algo pasa. Hay que mirarlo, algo pasa. Porque un niño de 4 años es un niño. Y es verdad que a veces pues son movidos, venimos cansados y queremos que estén todo el tiempo sin decirnos nada y les ponemos los medios que tengamos. Pero realmente ese es el problema. Esto nos lo tenemos que mirar los padres, sobre todo los padres, porque los padres van antes que los hijos en el orden, ¿vale? Los padres lo tenemos que mirar. Y equilibrar mucho el dar y el recibir, que con los hijos lo estamos desequilibrando. Yo no le puedo dar a un hijo algo o a alguien algo que no me pueda devolver, porque entonces estamos en deuda. Si tú eres mi pareja y yo te hago a ti un súper regalazo porque yo puedo, porque no sé cuántis, porque me apetece, te estoy obligando a ti de alguna manera a que tú me devuelvas lo mismo. ¿Es así o no es así? Vamos a ver, que hemos tocado un punto. Yo ahí discrepo totalmente. Dime, ¿por qué? Porque yo las cosas no las hago esperando nada de nadie. Si yo hago algo es porque me sale totalmente de dentro. O sea, yo si le regalo algo a mi pareja o le doy algo a alguien, no espero ninguna moneda de cambio. Simplemente me nace. Ya tú no. Pero el que da siempre está por encima del que recibe. Pero es que yo creo que dando eres más feliz que recibiendo. Claro. Totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿y el que recibe qué hace? Hay personas que son más felices recibiendo. Vale, pero eso es una dinámica. Pero en una relación del 50%, ¿vale? En una relación del 50%, en mi 50%, yo te respeto, yo no te controlo. Lo que te doy, lo que tú me puedas devolver. Si te respeto, no te voy a hacer un súper regalazo que tú no me puedas devolver. O no voy a... En cuanto yo me paso del 50%, yo empiezo a ser controladora. Empiezo a querer que tú cambies. Y eso lo hacemos mucho las mujeres. Yo me encuentro entre ellas. Te voy a cambiar
y sé que te puedo cambiar y cada vez me voy acercando más y voy haciendo más y más y más por ti y más. Y llega un momento en que me he pasado tanto que es que o yo me canso porque soy la que da y me largo, o tú sales corriendo porque es que yo te estoy avasallando. El tema es que el que da tanto, cuando el otro se va, mira hacia atrás y dice, jo, encima de todo lo que he hecho por ti, todavía coges y me dejas. Ya te vale. Porque tú das sin esperar a cambio. Pero como llevamos tantos programas inconscientes, no es así. Hay que equilibrar el dar con el recibir. ¿Me entiendes? Si yo solo doy porque a mí me hace muy feliz dar, y ya te doy la razón de que dar pone a uno muy feliz, pero claro, el que recibe, ¿qué? Si yo a una amiga le hago un súper regalazo, eso ocurre mucho con las bodas, comuniones y demás. Si yo le hago un regalo al hijo de mi amiga de X dinero, pues aunque yo no lo espere, estoy obligando a la otra persona a que me devuelva más o menos lo mismo o un poquito más. Y esto es una regla que es así, ¿eh? El dar y el recibir. Tiene que haber un equilibrio. En constelaciones, ese equilibrio se hace de la siguiente manera. Si tú a mí me haces algo que a mí yo considero que me está perjudicando, yo te lo devuelvo un poco menos. Y equilibro. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Shakira y Piqué. Desde que cuando se separaron, pues Piqué le hace algo negativo a que ella lo considera, porque hay otras personas, y además se hace público, que puede que la infidelidad no la vean así, ¿vale? Pero ella se lo devuelve, claro. Se lo devuelve con las canciones, con las letras, pero se lo devuelve un poco menos. No es lo mismo. Se lo devuelve un poco menos y ganan todos. Porque los dos han ganado. Incluidos los hijos. Es decir, no quiere decir... a ver, estamos hablando de devolver un poquito menos. Es decir, si tú me pegas una puñalada, no te voy a pegar otra. ¿Entiendes? Pero estoy hablando en estos contextos. Es decir, cuando tú me haces algo que a mí me ha molestado, ¿cómo voy a equilibrar? Pues te lo voy a devolver un poquito menos. Siempre. Y equilibro. Cuando es bueno, si yo te hago un regalo, pues el otro siempre se va a esmerar en devolverlo un poquito más. Y entonces se equilibra. O igual o un poquito más. Eso se rige bastante en sistémica y en constelaciones, el dar y el recibir. Es como el que, por ejemplo, ¿hay cosas gratis? Claro, yo el curso de milagros lo hago gratis, hago muchísimas cosas, pero tiene que haber un equilibrio, ¿vale? Tiene que haber un equilibrio. Cuando siempre lo das, ¿no? Siempre que des y recibas. Sí, en el dar y en el recibir. Y no me refiero solamente a dinero, no me refiero solamente a afecto, es decir, entre lo que hago por una persona y lo que recibo de la otra persona. Si yo estoy siempre haciendo por la otra persona y la otra persona no hace nada, por ejemplo, hay mucho del tipo la amiga que siempre está llamando a todas las amigas o amigo y las otras no llaman. Pues oye, mírate, ¿qué pasa? A lo mejor estás proyectando una necesidad en las otras que las otras no tienen. Pero es una necesidad tuya. Deja de llamar a ver qué pasa. Puede que no te llamen o te tengas que buscar otros amigos. Pero está claro que es un conflicto tuyo. Estás en el hacer continuamente y no estás recibiendo. Y eso crea conflicto. No sé si os he dejado. No. Me deja increíble. De verdad que poco más que añadir a todo lo que has dicho, María José.
Nada, que muchísimas gracias por toda la reflexión y por todo este pedazo de conversación. Yo espero que haya quedado claro, porque es verdad que yo paso de una cosa a otra. No, pero yo creo que ha sido muy didáctica. Que se entienda realmente y que quien lo escuche pueda reconstelarse, quiero decir, que pueda a sí mismo decir, oye, pues es verdad, reflexionar, esto estoy en la repetición, esto estoy bloqueado y puedo salir de aquí porque se puede. Pues muchísimas gracias. Pues a vosotros.